York City at www.wpat930am.com. Listen. Señoras y señores, aquí en la WPAT 930M, para mí es un honor. Te recibimos con un fuerte aplauso donde quiera que tú te encuentres al querido Willy Chirino. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a este Magazine 930. Buenas tardes, Víctor. Saludos para ti y para todos tus oyentes. Usted sabe que estaba escuchando la música, esta misma canción. ¿Y cómo puede ser que un caballero, un artista, pueda trasladar esa sensación cuando en este caso no soy cubano, pero me llega al alma? Es algo increíble cómo Willy Chirino puede, con su música, con su experiencia en Cuba, trasladar los mismos sentimientos y que nosotros nos sentamos movilizados, seamos argentinos, centroamericanos, europeos. ¿Cómo se hace eso, Willy Chirino? Mira, inclusive más allá de personas que no son cubanos, yo tengo muchas anécdotas de personas que no hablan español que se conmueven con esa canción, y yo no tengo explicación para eso. Yo creo que el artista, no solamente el cantante, el compositor, sino el artista plástico, con su arte puede conmover a las personas. A mí me pasó mirando una obra en el Museo del Prado en España, en Madrid, con una obra de Velázquez que de pronto de mirarla nada más me conmovió, no sé por qué. Y yo me pregunto por qué esas cosas pasan. Esa es una manera de ser del artista, del deber del artista, como traer a flor de piel las emociones del humano, ¿no? Así, si tú puedes a través de tu obra hacer pensar, conmover y hacer tal vez reír al que te está mirando, que te está escuchando, pues ese es el propósito del artista, ¿no? Y yo creo que con esa canción, milagrosamente, porque yo no la escribí con ese propósito, se logró. Y las anécdotas que yo tengo, que son diarias alrededor de esa canción, y también de personas, como yo te dije, que no son ni cubanos, ni siquiera personas que hablan español, que se conmueven escuchándola. Yo no tengo explicación para eso. En un momento, 14.000 niños cubanos emigran de Cuba, entre ellos quien hoy está con nosotros conversando, nada más ni nada menos que Willy Chirino. Pero claro, creo que en ese momento Willy Chirino pensaba, bueno, vengo a Estados Unidos, o a Miami, o a la Florida, estudiamos inglés, nos preparamos en algo, y seguramente en el pensamiento de ese niño o adolescente, no tengo exacta la edad en la cual pisaste por primera vez Estados Unidos, bueno, de acá al más hacemos esto si volvemos a Cuba. Pero no fue así. Se quedó, empezó a escribir, a componer y recorrió el planeta. Exactamente. Al principio, o sea, estoy hablando desde el año 61, cuando el gobierno cubano se acababa de declarar comunista. Entonces, mis padres, que con mucho esfuerzo, porque nosotros somos personas del campo, pudieron estudiar y graduarse de la Universidad de La Habana, mi padre de abogado, mi mamá de farmacéutica, pues tenían un cierto conocimiento de la historia y de lo que sucedía en los países que se declaraban comunistas, ¿no? Era la clásica, lo que le llamaban la patria potestad, donde el gobierno tenía posesión de los hijos en la familia. Y mis padres, que tenían eso horriblemente, porque el propósito de eso, como se logró en Cuba, es sacar a los niños del entorno familiar, llevarlos al campo, llevarlos a otros lados y empezar el proceso de adoctrinamiento. Pues mis padres no querían que nosotros fuéramos víctimas de eso, ¿no? Entonces hicieron lo indecible para sacarnos a través de ese programa de Pedro Pan, donde 14.000 niños cubanos tuvimos la oportunidad de llegar a este país y encaminarnos, ¿no? Nos dieron, era un programa de la Iglesia Católica y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues nos dieron todas las necesidades que teníamos: educación, casa, comida, transporte al colegio, etcétera, etcétera, y ropa, todo lo que nos hacía falta, ¿no?
y en lo que nuestros padres salían de Cuba, que pues en mi caso, el caso mío, que fue uno de los mejores, en realidad fue un año más tarde. Pero lo que hizo todo ese proceso menos doloroso fue el hecho de que nosotros no creíamos que no había manera que un gobierno declarado comunista iba a sobrevivir mucho tiempo a 90 millas del territorio de Estados Unidos. Entonces era, bueno, como tú dijiste hace un ratico, yo voy a Estados Unidos, voy a aprender inglés, voy a estar aquí una especie de vacaciones o algo de eso, y voy a regresar a mi pueblo, a mi familia, a mis amigos, porque a esa edad, sobre todo 14 años tenía yo, era cuando yo empezaba ya a tener esa comunicación de amistades, sobre todo con muchachitas de mi edad, una noviecita, la primera de la vida, que eran importantes para cualquier persona, ¿no? Entonces dejar eso atrás es doloroso si piensas que va a ser por toda la vida. Sin embargo, en el caso nuestro era, no, esto es 3, 4 meses, 6 meses, tal vez un año, pero no va a pasar de eso. Entonces eso lo hacía menos doloroso. Escuché no hablando... como todo el mundo sabe, ¿no? Claro. Escuché en varias entrevistas decir de que muchas personas que estaban en Cuba, cuando escuchaban tus canciones, sentían libertad estando en Cuba. Y este es un pensamiento de quien está hablando, ¿ok? De Omar Cabrera. Doy mi nombre para que quede grabado por sí. Me voy a atrever a ser atrevido, valga la redundancia, porque cuando se acerca un pastor, un sacerdote a una cárcel, lee la Biblia para que el que está allí adentro tenga un reconforte, sienta un poco de libertad ante las rejas. Pero me impactó tanto, digo, pero no tan solo la Biblia. Decía entre mí, hoy, temprano a la tarde, mientras trabajaba para ver qué te preguntaba. Digo, no, la música de Willy Chirino también hace lo mismo. Así es el arte, la música tiene como la pintura, como una novela. Por ejemplo, ayer se nos fue Vargas Llosa, que es una persona que a través de sus escritos, de sus obras escritas, dejó una huella extraordinaria, y a veces leyéndola te conmovía o te hacía pensar o llorar, como digo yo. Era un verdadero artista, y lo mismo puede pasar con la música, ¿no? Y eso es un regalo de Dios que yo estoy muy agradecido. Por cierto, a mí me dijeron que tu nombre era Víctor, ¿es Omar? No, soy yo, no está bien. Soy Víctor Omar. Víctor Omar. Víctor Omar. Sí. Pero okay. Willy, convengamos de que no todos los artistas de la música tienen esto que tú decías al principio, no sé cómo es. Esto que sucede, tal vez sin que seamos conscientes que sucede. Es como algo mágico, ¿no? Esa sensibilidad interna del alma. Pero por eso digo que Willy Chirino nos puede decir, yo no sé cómo hace, pero sucede, ¿no? Típico de alguien como que fuera elegido, ¿no? Para transformar esta humanidad que, aunque no está en Cuba, igual está en muchos momentos de la vida, está entre las rejas, como encarcelado, como con falta de libertad, querido Willy. Yo tengo varias canciones que la gente me dice que fueron muy importantes, han sido muy importantes en sus propias vidas, ¿no? Con esa ya viene llegando ahí, yo no sé cuántos mensajes, porque recibo todos los días, de personas que me dicen que le cambió la vida, que ellos decidieron abandonar Cuba por el hecho de escuchar esa canción, por hacerlos sentir libres dentro de Cuba. Sin embargo, a muchos que viven en la diáspora cubana, regados por ahí alrededor del mundo, me dicen, cuando la escucho me hace sentir más cerca de Cuba. Qué hermoso, ¿no? Es algo extraordinario, que yo creo que esas cosas no van más allá del asunto del dinero, de lo que puedas facturar con una canción, son motivos de
de inspiración para mí, inclusive, de seguirlo haciendo, ¿no? Me pareció también muy interesante que muchos te decían que estabas haciendo música de salsa, pero que no se parece salsa. Y entonces que todos se les creaba un signo de interrogación. Este hombre está haciendo salsa, pero no parece salsa, ¿no? Y tú contabas cómo se fue construyendo esta nueva identidad de la música en Willy Chirino. Bueno, te digo que en realidad no es salsa. Por ejemplo, cuando yo comencé mis primeros discos, yo hacía lo que yo estimaba que sonara bien, lo que me gustaba a mí. Entonces, la salsa, como el tango, como el bolero, como el jazz, como tiene ciertas características que tú no puedes obviar, saltar, porque entonces ya los conviertes en otra cosa. Yo, que nací en Cuba, que viví mis 14 años en Cuba, cuando llegué aquí, me encontré con el movimiento británico de los Beatles, los Rolling Stones, de tantas agrupaciones, Led Zeppelin, tanta música que venía de Inglaterra e inclusive de Estados Unidos, los Beach Boys, que a mí me impactaron muchísimo, ese grupo que era muy vocal, tenía esos coros tan increíbles. Pues eso tuvo mucha influencia en mi propia música. Y entonces, ¿qué sucede? Pues hay una mezcla de sonidos que no necesariamente son de la salsa, son de esa música, y hay muchas cosas que vienen de la música de Brasil, porque yo soy amante de la música de Brasil, sobre todo la de la época de los 60 a los 70, la época de Elis Regina, de Antonio Carlos Jobim, de João Gilberto Gil, Chico Buarque, tantos de ellos que son legendarios y que han hecho una música extraordinaria y me han impactado en mi propia música. Pues mi música es una especie de ensalada, ¿no? Yo te digo a veces, es como una combinación. Bueno, pero esa combinación fue un éxito total, es un éxito total, y es la que permitió que el contenido, que es tu mensaje, tu espíritu, llegara a tantos, llegar a mí, allá, en el sur, en Argentina también. Tengo muchos amigos de tu país, gente muy linda que quiero mucho, además que lo he visitado, que he cantado en el Rex, en el Teatro Rex, y ha sido una experiencia maravillosa. Y también está lleno de cubanos aquello, como en todas partes del mundo, claro. Hemos emigrado por asuntos políticos, ¿no? Pero, ya te digo, el principio de esa música, de que nosotros le llamamos el sonido de Miami, no fue fácil. ¿Por qué? Porque las emisoras de radio, como tú bien sabes, inclusive las compañías disqueras, estaban muy arraigadas a un sonido. Por ejemplo, había emisoras de radio que tocaban boleros o baladas, otras que tocaban salsa o merengue, y otras que tocaban rock, especialistas en esa música. Entonces mi música no era ni salsa, ni merengue, ni bolero, ni balada, ni rock. Era una mezcla de todo eso. Entonces los dueños de compañías de izquierda decían, bueno, ¿y este producto dónde lo coloco? ¿Dónde hay que emisora de radio voy para que la toque? Entonces donde quiera que iban te decían, bueno, pero es que esto no es rock, esto no es salsa, esto no es... Y fueron unos comienzos bastante dramáticos para nosotros, ¿no? Pero el artista tiene que creer en su... O sea, el propósito del artista es hacer algo nuevo, crear es la creación. Si tú vas a imitar lo que hacen otras personas, pues entonces no estás aportando nada al arte como tal. Entonces yo creía en lo que yo escuchaba y lo que me gustaba hacer, y lo hacía. Por ejemplo, yo tenía varias canciones en mi primer disco, no varias, había como dos, que en vez del güiro, que es clásico, el instrumento de salsa, yo le ponía una pandereta. Yo decía, bueno, pues que suenan similares, más o menos el swing, que es lo importante, y la clave, que es esencialísima, que muy poca gente lo entiende, porque no tiene explicación, es una cuestión es un asunto de sentimiento. Suenan rítmicamente y a nivel de sabor es lo mismo. ¿Por qué yo no voy a poner una pandereta en vez de un güiro?
yo quiero cambiar, yo quiero aportar algo que sea nuevo, y añadí guitarras eléctricas. Por ejemplo, las primeras canciones de salsa que se hicieron con cuerdas fueron mías. ¿Por qué? Porque yo creía que se podía hacer eso. No solamente dos violines que se usaban en las charangas típicas, ¿no? Pero con una sección de cuerdas, 8 violines, 2 violas, 2 chelos, wow, y hacer una cosa más grandiosa. Todo eso yo lo hacía en los años 72, 73, cuando comenzaba yo a grabar mis primeros discos. No hay nada más importante que tomo una palabra que acabaste de decir, de aportar algo, ¿no? De aportar algo a esta humanidad. Y creo que, querido Willy Chirino, para mí, ante todo, un honor enorme. Realmente estoy como un adolescente con mucha sensibilidad, porque mientras estoy conversando contigo y escucho tu calma, tu paz aquí en el estudio, los ingenieros también sienten lo mismo, y me hace acordar a mi papá y a mi mamá, etcétera. Mucha sensibilidad de por medio. Aportar algo. Me quedo con esa palabra. Willy Chirino aportó y va a aportar con su música, y seguirá haciéndolo por el resto. Gracias, Héctor, gracias. Estoy pues muy contento de haber compartido esta tarde contigo y con tus oyentes, y que se repita. Vamos a ver si nos vemos personalmente cuando vayamos para New Jersey, allá en persona. Rescato otras palabras que escuché de ti en muchas entrevistas. Yo no lo busqué, pasó, la cosa mía es de verdad. Y eso lo tomo profundamente, la voz del exilio cubano, pero la cosa mía es de verdad. Se siente, querido Willy Chirino. No hay que explicarlo. Todos los que podemos notar tu música, escucharla, prestarle atención, nos sentimos más alivianados después de escuchar tus letras. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la WPAT 930M en la ciudad de Nueva York, querido Willy. Gracias, hermano. Gracias. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus oyentes. Willy Chirino, señoras y señores, aquí en la WPAT 930M. Fue un gran honor conversarlo, escucharlo. Una presencia, una calma realmente. Se siente la libertad en sus letras, ¿verdad que sí? Yo estoy totalmente emocionado, sensibilizado. Se los cuento. Artistas como Willy Chirino, vale la pena comprar la boleta, el tiquete, ir a vivir y sentir esta música con el espíritu de Willy Chirino. Esas letras que nos liberan, esas letras que nos permiten poner la mirada un poquito más allá de esa opresión, para cumplir esa realización personal, para que la doctrina de cada pueblo, de cada ciudad, de donde tú estés, sea derribada, y que la realización personal suceda. Con la música de Willy Chirino, ganador de numerosos Grammys, reconocido en todo el planeta como uno de los consagrados de la música, la voz del exilio cubano. Willy Chirino estuvo aquí en el Espontáneamente en el Magazine 930. WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com. Listen.